Bienvenidos a un video más de nuestro canal. Yo me llamo Jorge y hoy te voy a hablar de lo último que acontece en Cuba, donde ustedes saben que siempre hay algo nuevo. Ya sumado a todos los males que conocemos de sobra, pues ahora el internet se hace prácticamente imposible para el cubano de a pie. ETEX acaba de reestructurar los planes de datos que tiene para la telefonía móvil y esto tiene las redes revueltas. Hace un tiempo atrás estaban hablando de que se iban a hacer algunos cambios porque sucede que ya ETEX no tiene dólares suficientes para mantenerse y entonces ha tenido que reestructurar todo aquello para recaudar dólares y poder, dicen que mejorar las redes, que darle mantenimiento a los equipos, en fin. Ya estas nuevas ofertas, como les llaman, empiezan el día 30 de mayo. Vamos a ver. Se mejoran las ofertas actuales de los planes que contienen datos, garantizando más recursos por menos precio. Miren esto qué interesante. Se podrán adquirir todos los planes que se desee, a través del código USSD 133. Siempre que se cuente con el saldo en el móvil, los clientes seguirán disfrutando de ofertas de navegación en internet en moneda nacional. Añadió que todas las ofertas mantendrán los 300 megas de navegación nacional. Miren qué generosos. Entre las principales novedades anunciadas está que los planes de datos podrán ser utilizados desde cualquier red, pues hasta ahora los paquetes se dividían en la oferta 3G y 4G. Los usuarios van a poder hacer uso de todos estos datos que muchas veces se les acumulaban por no poder acceder a una de estas redes. Miren, cuántas bondades. Bueno, estos son los nuevos planes. 4,5 GB por 240 pesos, 2 GB 15 minutos de voz y 20 SMS por 120 pesos, 4 GB 35 minutos de voz y 40 SMS por 240 pesos, 6 GB 60 minutos de voz y 70 SMS por 360 pesos. Esta es la modificación generosa que ellos proponen. No sé hasta qué punto los precios sean más competitivos porque anteriormente por 500 pesos usted tenía 8 GB de datos. No recuerdo exactamente la cantidad de SMS y de minutos para hablar, pero yo creo que ya prácticamente nadie manda SMS ni nadie habla por teléfono. La gente prefiere utilizar WhatsApp, que es más discreto, más privado. Entonces, de 500 pesos por 8 GB entre las dos redes 3G y 4G, que al final se consumían todos los 8 GB, a 360 pesos por 6 GB, no sé qué sea más competitivo ni qué diferencia haya. Esto no termina aquí y hay un problema, y es que solamente puedes recargar esos 360 pesos una vez al mes. Una vez que hayas consumido esos 6 GB, tienes que pasar a los nuevos planes que ellos han diseñado, que ya no son tan generosos, y esto es lo que tienen las redes revueltas. Este es el internet racionado que se une al racionamiento, el internet que te toca por la libreta, de 360 pesos, 6 GB. Vamos a continuar. Hidalgo Rodríguez explicó que a partir de ese momento estarán disponibles ofertas conocidas como extras. Las mismas podrán ser adquiridas mediante transfer móvil o los servicios en línea en CUP a mayores precios. También van a existir ofertas en USD que van a estar disponibles desde el monedero Mi Transfer y en las oficinas comerciales con las tarjetas internacionales. O sea, estos planes que vienen a continuación ustedes los pueden contratar en moneda nacional y hay una variante también que pueden contratar en dólares. Son más o menos parecidos, pero miren los precios de esto. 3 GB por 3.360 pesos, 7 GB por 6.720 pesos y 15 GB por 11.760 pesos. Este último paquete es aproximadamente $35 al cambio, ahora mismo. Yo no sé cuánto pagan ustedes en sus países. Yo pago ahora mismo por 20 GB 10 euros. Y me habían hecho una oferta en la compañía telefónica de por 19 euros ponerme la fibra óptica y subirme a 40 GB por 19. Y 5G, por supuesto. Estos son los planes en SMS. Los planes de voz para si solamente quieren hablar por teléfono, aquí tienen los planes, y lo otro es los combinados que ya ustedes conocen, que hasta 360 pesos puedes recargar en el mes. El bloqueo es una de las razones fundamentales por la cual hoy la empresa se encuentra en una situación financiera compleja. De hecho, esto está hecho para que ustedes envíen recargas, porque ni siquiera un médico o un ingeniero en Cuba gana $35 al mes. Entre lo que hay que pagar de comida, de electricidad, de gas, de agua,
La comida en la calle, que es carísima, un cartón de huevos ya sobrepasa los 3.000 pesos, que es más que el salario medio. Imagínense ustedes también pagar 360 pesos por el internet. No sé qué pasa con los aliados estratégicos como son China y Rusia, que bien pudieran contribuir con ETEXA en lo que tiene que ver con equipamiento, tecnología. No necesariamente hay que comprarle a los Estados Unidos, para eso están los aliados. Y esto es importante aquí, que lo lean nuevamente. Según dio a conocer en conferencia de prensa Lidia Esther Hidalgo Rodríguez, presidenta comercial de la empresa, la medida establece que desde el momento los clientes del servicio móvil prepago podrán hacer recargas a su saldo principal hasta alcanzar el monto de 360 pesos en el transcurso de 30 días. O sea, reitero nuevamente, solamente puedes recargar por 360 pesos una vez al mes. Cuando se te acabe, tienes que pagar una millonada. O en todo caso, ustedes, que son los familiares que viven afuera, tendrán que pagar una millonada. Esto ha generado mucho debate y claramente porque es que esto está creado para que los familiares del exilio envíen dinero y recarguen. ETEXA no tiene dinero. Esto es una medida que se toma en medio de un contexto bastante difícil, donde sumado a los apagones que traen protestas en las calles casi todos los días últimamente, a la delincuencia, a la falta de comida, a los misteriosos incendios que se están sucediendo a cada rato, no de ahora, de hace muchos meses atrás, misteriosos incendios en determinados lugares del país, a los sabotajes que les están haciendo a las guaguas, no sé si llamarle sabotaje o indisciplina social, bueno, en fin, la gente le tiran piedras a los ómnibus. Y para cómo, si usted suma esto ahora, claramente la miseria está avanzando, no sé si lentamente o a pasos agigantados. El problema es que en todo ese contexto, hacer esto, ahora, sumar esto, es una clara señal de que el país no tiene dinero. ¿Cómo afecta esto en la vida diaria al cubano de a pie? Bueno, primeramente va a estar menos informado. Miren, a esta hora, a la hora que yo estoy grabando este video, son aproximadamente las 8 de la noche. Ya había consumido más de 15 gigas. Imagínense ustedes, esto en Cuba. Sería $35. Esto es en el día de hoy. Yo he consumido 15 gigas en el día de hoy. Todavía no ha acabado el día. A mí me queda por acostarme a dormir y por hacer unas cuantas cositas más. Imagínense ustedes esto en Cuba. La gente que estudia por internet se las va a ver negra. La gente que tiene que hablar con su familia, hacer videollamadas, ahora va a haber más distanciamiento entre la gente que está en Cuba y la gente que está fuera de Cuba, porque esas videollamadas consumen, la gente van a navegar menos en internet, no van a poder entrar casi a Facebook, van a estar menos informadas, no van a poder subir videos a las redes sociales. El internet se ha vuelto a encarecer, como en aquellos tiempos en que sentarse en un parque con una tarjetica costaba 6 CUC la hora. Bueno, pues ahora quizás no sea tan caro, pero nuevamente se ha vuelto imposible. Ahora sí es para ricos de verdad. Leamos algunos de los comentarios. ¿En serio? Todavía leo eso y no lo puedo creer. Si no es un paquetazo, ¿cómo le llamamos? Esto es neoliberalismo, abusadores. Están insultando la inteligencia del pueblo. Vamos a ver en qué se entretiene ahora la juventud sin datos, ni videos, ni plataformas de streaming, ni partidos de fútbol. Hoy en día cualquiera consume más de 10 gigabytes en un mes. Pero bueno, eso pasa porque ETEXA es un monopolio que nos esclaviza y no tenemos la oportunidad de escoger ni decidir. Y todavía siendo un monopolio, es una empresa que no es capaz de autofinanciarse e invertir en nuevas tecnologías. Es una vergüenza. Dice ETEXA, usted podrá hacer recargas a su saldo principal hasta 360 CUP en el transcurso de 30 días. Con el saldo que usted cuenta, se mantiene y puede adquirir todos los planes que usted desee o realizar tantas transferencias de saldo desee también. Se ofrecen más datos por menos precio hasta 360 pesos que estarán disponibles a través del código bla bla bla, y todas las ofertas mantendrán los 300 megabytes de navegación nacional. Yo no sé quién hace algo en la navegación nacional en las páginas cubanas, de verdad que no se me ocurre. También podrá adquirir planes con datos extra a otros precios en CUP, y estos son los planes para los millonarios o para que los paguen los familiares que están fuera. Yo no sé si hay algún país del mundo con el internet tan caro como en Cuba. No sé. Díganme ustedes en los comentarios. Deme una respuesta coherente y lógica para mi siguiente comparación. Planes de datos extras más 300 MB de navegación nacional. 3 GB
por 3.360, equivale al salario completo de un auxiliar en un hospital. 7 gigas por 6.720, equivale al salario completo de una enfermera en un hospital. Bueno, no sé si una enfermera cobre eso, me parece raro una enfermera cobrando 7.000 pesos. Yo recuerdo que los médicos andan por los 5.000, quizás lleguen a los 6.000. Una enfermera. 15 gigas por 11.760 pesos. Supera por mucho el salario de un médico especialista en un hospital. Eso es mentira, lo de los datos con menos precio. Antes por 500 CUP se adquirían 8 GB de datos. Una estrategia. Ponen el servicio malo y lento. El cubano se queja. Después dices que son las antenas criollas que interfieren en el servicio. Después das un plan para un mes con el fin de exprimir los planes extras. Y en la mesa redonda nos dices que es debido a los grandes consumidores que afectan la conexión y que cobrarles en USD ayudará a una mejor estructura. Tanta educación gratis debe servir para algo, ¿no? Yo creo que ustedes mismos van a decir cómo se llama esto en los comentarios. Ustedes mismos lo van a decir. Mientras se habla en los medios oficiales de igualdad, justicia y protección al pueblo, se toman medidas que empujan a los ciudadanos hacia una economía dolarizada, excluyente y profundamente desigual. ¿Cómo puede llamarse socialista un sistema que deja el acceso a un servicio esencial como la comunicación condicionado casi a una moneda extranjera que no todos pueden obtener? Dice Ricardo, pero ustedes no se dan cuenta que 6 GB no alcanzan. ¿Qué estudio hicieron para poner ese límite? Hay quien gasta 20 en el mes, pero como promedio es difícil no gastar al menos 16 GB en el mes. ETEXA tuvo 5 meses para hacer esos estudios, pero parece que a nadie le importa el dinero que el pueblo tiene que erogar para pagar la conexión imprescindible para todo. Bueno, esos son algunos de los comentarios. Yo creo que pudiera estar leyendo comentarios toda la noche y todos vendrían más o menos por la misma línea. Esto no hay quien lo pague. Yo creo que el objetivo de esto es claro. Esto está creando una división realmente entre las personas que pueden pagar esto y entre los que no pueden pagar esto. Quizás una división entre las personas que tienen el servicio de internet gratis porque se lo dan en el trabajo para funciones de lo que sea y de ciberguerrillero entre las tantas funciones, y las personas que tienen que realmente pagarlo para mantener el sistema funcionando, para mantener a ETEXA funcionando. Estas son las nuevas medidas. Ahora va a haber menos acceso al internet en Cuba. Se ha encarecido más. Así que déjenme saber en los comentarios lo que ustedes piensan. Si este video les pareció interesante, dejen un like, como siempre les pido, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse para que nuestro canal y nuestra familia continúe creciendo. Nos vemos muy pronto con otro video más por acá, en aproximadamente 3 días.